Vamos a hablar de RISC-V. Entonces, lo primero que tengo que decir es que Luis Ceres me llamó ayer, que tiene una, ¿cómo se llama? Ciática, o como sea, ciática, o lo que sea. Y por eso, pues he invitado al Beivide, al Mont Beivide, que como ha toreado en muchas plazas, pues esta será fácil, ¿no? Para torear, ¿eh? Entonces, vamos a ver, voy a hacer una presentación informal que me han dado. Macarena, gracias por venir. Eres investigadora postdoctoral en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Ha diseñado muchos circuitos, empotrados, arquitectura RISC, hardware para seguridad, en fin, experta en el tema que nos toca de diseñar chips en general, RISC-V en particular. Luego está Panagiotis Panos, para los que lo conocemos desde hace 25 años. Sarzopoulos es Project Officer. Ha llevado muchos temas, pero todos los temas relacionados con la supercomputación, RISC-V, muchos de ellos. Él es una de las personas también, como Raquel, yo creo que hay que tener, en principio, gestores que sepan gestionar bien, pero que sepan del tema. Y él creo que cumple las dos condiciones y algunas más que también vienen a cuento, como la forma en que habla, la forma en que conecta y tal. Él, a nivel técnico, es griego, pero tomó un doctorado en Computer Engineering en la Universidad de Kaiserslautern, técnico, sabe que es un transistor y un procesador, y luego un MBA de la Universidad de Bruselas. Luego tiene las características idóneas para desarrollar una buena tarea como es la que está desarrollando desde hace muchos años en Bruselas. Luego está el doctor Miquel Moretó, que debido a la falta de dinero para las universidades es una vergüenza, hay que meter más dinero. Pues todavía no es catedrático, aunque tiene un currículum mucho mayor que el mío cuando yo fui, en el 83. Paciencia, pronto lo será. Y luego él fue uno de mis doctorandos, lo conozco bastante bien, lo conozco desde que era estudiante, cuando hizo las dos carreras. Ya sabéis que aquí empezó lo de él es matemático y teleco. Hizo la tesis y luego se fue, trabajó en otro tema con Ramón, de red de interconexión, porque le gustan las matemáticas, pero también es ingeniero, en fin, todo porque sí. Y se fue, pasó año y medio en Berkeley de postdoc con Kriste Asanovic, con el RISC-V. Kriste, el del RISC-V, estuvo con nosotros cuando era muy joven, no había ni empezado la tesis, estuvo varios. Y luego Mont Beivide, Cantabrón, de Santander, hizo la carrera en la Autónoma y luego dijo, no, ya os contaré en la cena con el vino cómo lo contraté, porque eso es de película. Pero hizo la tesis doctoral aquí, se fue al País Vasco, fue profesor allá y se fue luego a su tierra, donde acabó con una cosa que había, que era muy sencilla. Cantabria era la única autonomía de España que no tenía facultad de informática. Todos teníamos himno, bandera y facultad de informática, bueno, yo muchas, pues acabó con esto, fue decano. Es arquitecto de computadores, debo deciros que, voy a acabar, me enrollo mucho, pero es importante para el valor que hay en Europa. Os voy a poner dos ejemplos. Habéis oído hablar de las TPUs de Google, ¿no? Y que han montado un cacharro grande para la inteligencia artificial. Pues la red de interconexión que lo conecta es una obra de este señor y de aquel, referencia, y de más gente. Ah, sí, que no te veo, espera, es que, oye, saca todos, si te dejo que saques todos. El rector de la Universidad de Cantabria, todo. Pero bueno, pero también oísteis hablar de un computador que fue el número 1 de IBM, el Blue Gene, pues la red también fue de este señor. Yo doy por supuesto que los directores de tesis no tenemos ninguna idea, que todas las ideas son de los doctorandos, que no, lo único que hacemos es hacerlos sufrir. Bueno, pues tenemos unos panelistas, yo creo, muy adecuados para empezar esta hora 25 minutos, porque me he comido 5 minutos y yo soy muy anarco, les hice unas preguntas sin saber que les repetía dos y que luego venía María de la ecuación. Vamos a ver, todos sabemos aquí que desde el transistor empieza a potenciarse el diseño de computadores y que una cosa que diferencia a los procesadores es el juego de instrucciones, el ISA, ¿de acuerdo? De forma que en la actualidad son propietarios 2 o 3, no hay más. Intel con AMD,
ARM, IBM going down, aceleradores. ¿Y qué pasa? Lo importante no es que sean propietarios de Lisa, es que durante mucho tiempo se ha desarrollado un software que solamente se ejecuta eficientemente en esos procesadores. Luego, Houston, tenemos un problema. Cuando queríamos hacer supercomputadores en Europa, hicimos intentos promocionados por Panos con el ARM, que era europeo, ¿vale? Podíamos influir en ese juego de instrucciones, podíamos tener las informaciones, pero lo compró SoftBank y dijimos, Houston, tenemos un problema. Pero Dios aprieta y no ahoga, ¿no? En mi pueblo dicen lo contrario, Dios ahoga pero no aprieta, ¿no? Pero bueno, somos muy burros en algo. Entonces, apareció la salvación a través de lo que se llama RISC-V. RISC-V no es nada tecnológico, es simplemente un acuerdo de decir, podemos compartir un juego de instrucciones que no sea de nadie, que todo el mundo pueda desarrollar chips sin que lo lleven a juicio e intentar. Sí, tendremos el problema del software, pero si se adopta a nivel mundial, resulta que se va a desarrollar mucho software porque todo el mundo estará desarrollando software. Esto es lo mismo que el Linux democratizó el software, el RISC-V está democratizando el hardware. Luego tenemos todo de arriba abajo azul, libre para colaborar. Pero además, el RISC-V no solamente tiene eso de que puedes hacer lo que tú quieres. Nadie es propietario. Es que puedes customizar. Es que es fuente para la innovación. Es fuente para que las empresas o grupos de investigación digan, bueno, yo tengo que seguir el juego de instrucciones porque si no, no voy al cielo, incumplo. Este juego de instrucciones que hemos acordado todos, ahí lo tengo que ejecutar en mi proceso, pero puedo poner estas dos que, mira, que sirve para que el Barça gane cada domingo. Yo las pongo en el procesador, ¿entiendes? O que el Madrid no gane siempre, pues también las pongo, ¿no? Es que para no ser del Real Madrid, por eso digo yo. Bien, se ha abierto un nuevo mundo a todos los niveles. A nivel mundial, todo lo que se está haciendo con diferentes ISAs va a pasar, es la predicción. Joan, yo predigo también de que en 10 años seguramente el 90-95% de los procesadores serán RISC-V. ¿De acuerdo? Luego hay que rellenar ese hueco. Y hay una competencia bestial para hacer servidores, IoT, procesadores para coches, supercomputadores. Ahí iba a decir una frase que ahora no se puede decir, pero no sé qué, el último, ¿no? O sea, ahí hay una lucha bestial por ir ahí. Abre nuevas oportunidades en todo el mundo. Todo el mundo. El segundo punto es que la tecnología está llegando al final. Y eso será bueno para todos, porque si os fijáis ahora, por ejemplo, la fábrica TSMC, la de 3 nanómetros, ya van en 4 en 3 nanómetros, tiene año y medio copado por Nvidia y Apple. Luego estos señores tienen año y medio para, con ideas brillantes que tienen, encima tener la mejor tecnología y frenar a los demás. Luego, esas dos cosas se están juntando. Y lo que se junta también, que hay una necesidad de la autonomía, a nivel europeo, a nivel mundial. Luego, en todo ese contexto, Europa se mueve, España se mueve, las universidades se mueven, Taiwán se mueve, y me gustaría empezar este diálogo quizá con Panos, que nos cuente lo que él quiera. También podéis interrumpirlo si queréis algún matiz, o sea, que sea abierto el panel, que nos cuentes, por favor, Panos, lo que tú creas conveniente de lo que estáis haciendo en la Unión Europea, como veis, el diseño de computadores, la compra, diseño de hardware, software. Okay. Muchas gracias, Crisóstomos, o mejor, muchas gracias, Mateo, por la introducción y las palabras de abrir esta conversación que vamos a tener aquí. Antes de hablar un poco más en detalle sobre RISC-V, quiero dar el contexto a nivel europeo. Unas cosas importantes que han pasado en el nivel de estrategia y también en el nivel de la financiación que ponemos desde Bruselas para esta área. Una cosa que es importante mencionar es que tenemos
hemos tomado la decisión de poner una estrategia que se llama década digital, que es la década de 2020 hasta 2030, y cuando hemos empezado todo eso pasó lo de COVID, y ahí nos dimos cuenta que había una dependencia enorme de fuentes de semiconductores que no están en Europa. Hubo problemas de supply chain para la producción de coches y muchas otras cosas que han pasado. Entonces ya estaba claro al nivel político más alto que los semiconductores y los procesadores y la producción, el diseño son cosas estratégicas. Es el petróleo, digamos, del siglo XXI y hay que poner mucha más financiación, mucha más importancia, mucha más urgencia en este sector. Entonces hemos decidido, y se ha decidido a nivel europeo, junto con los Estados miembros, de poner en marcha lo que ya se ha mencionado, el mecanismo de recuperación y resiliencia, y esto en inglés es the EU Recovery and Resilience Facility, y la financiación que está por detrás de este gran proyecto son más de 700.000 millones de euros, y a España tiene una parte importante de esta financiación. Lo que es importante aquí y muestra la importancia de la estrategia digital es que el 20% de esta financiación tiene que ir a proyectos digitales. Y de lo que oigo aquí, las cosas que se están ya poniendo en marcha, es que en España hay una importancia también muy fuerte a poder invertir de nuevo en este sector. Y también una cosa que es más relacionada a la producción y al diseño de chips, más en concreto, es otro marco que tenemos que se llama European Chips Act, donde la importancia es poder volver a producir en Europa semiconductores de la última generación. Como ya sabéis, aquí en Europa no tenemos fabs, sitios de fabricación de tecnología más nueva. El último teléfono de iPhone tiene 3 nanómetros, está producido en Taiwán, y aquí en Europa esta parte de la economía, que es una parte estratégica importante para el futuro, y tienes que tener acceso a este tipo de producción, no existe. Entonces el European Chips Act lo que intenta hacer es poner en marcha el marco y la financiación junto con los Estados miembros y junto también con la iniciativa privada, de tener otra vez este tipo de inversiones en Europa para poder tener estos sitios de fabricación. Y probablemente habéis ya oído en la prensa últimamente muchos inversiones que se han anunciado en Alemania, en Francia, en otros sitios de Europa, en Italia, de poner en marcha este tipo de fabricación. Claro, estamos hablando ahora de diferentes mercados. El mercado de automoción necesita otro tipo de semiconductores, el mercado de supercomputación o de high-end computing necesita otro tipo de semiconductores. Entonces, cada fábrica de estas, cada fab, que estamos hablando de financiación de miles de millones de euros para ponerlos en marcha, tiene como objetivo un mercado específico de esta parte. Para dar un poco más detalles sobre el European Chips Act, hay que también tener en cuenta que globalmente los semiconductores, el mercado de semiconductores en este momento son alrededor de 570.000 millones de dólares. Y la proyección es que este mercado va a subir a más de 1.3 trillion euros. Creo que en español trillón es billón, para no confundir los ceros. De todas maneras, es una cosa muy importante y es una parte de mercado, un mercado que Europa tiene una presencia, tenemos que aceptarlo, limitada. Y esto es una urgencia para la Comisión Europea de poder cambiar esta dinámica y poder volver a estar otra vez en este tipo de mercado, especialmente tecnologías de la última generación, de los últimos nanómetros. Esto, tenemos también que decir que las máquinas que se utilizan para producir este tipo de semiconductores están hechas en Europa. Hay una empresa, ASML, la que produce las máquinas de litografía, pero estas máquinas se compran en otros sitios y se venden en otros sitios de Europa, fuera de Europa. Entonces, no es que estamos empezando desde cero, tenemos un conocimiento muy importante
y una tecnología muy importante también que podemos utilizar para poder volver a este tipo de mercado. Nuestro objetivo es, en este momento tenemos como el 20% del mercado de semiconductores está en Europa, y nosotros vendemos solo 10%. Entonces hay un desequilibrio que se tiene que corregir, y lo que queremos hacer es producir por lo menos el 20% de semiconductores, de procesadores de la última generación. Es un objetivo muy ambicioso y es una cosa a largo plazo, no es una cosa que se va a pasar mañana mismo. Hay que tener paciencia, hay que estar concentrados a este objetivo. Desde el punto de vista de la Unión Europea tenemos toda la intención de seguir manteniendo las inversiones en este sector. Y el total de dinero que se está incluido en el European Chips Act para volver a la primera división de semiconductores es 43.000 millones de euros, y una parte muy importante de esta se va a dedicar a volver a diseñar y producir también este tipo de chips en Europa. El marco esto se ha aprobado en julio de 23, es muy reciente, y como ya he dicho, ya tenemos anuncios de inversiones importantes que se van a producir ayudadas por el European Chips Act. Esto es un poco lo que quería decir sobre el European Chips Act. También quiero mencionar el trabajo de EuroHPC-JU que ha hecho en los últimos años y las máquinas, pero no sé si hemos puesto más relacionado con la supercomputación, que estáis todos aquí involucrados de manera muy fanática. Creo que con las supercomputaciones hemos puesto en marcha el EuroHPC-JU, que es una agencia que financia la investigación y también la compra de superordenadores en Europa. Cuando esto empezó, a principios de 2020-2021, se puso en marcha. En Europa, el Top 500, la participación en Europa, especialmente en el Top 10, era muy limitada. En los últimos años estamos contentos de ver que esto ha cambiado, y muchas máquinas europeas se han puesto en marcha, y ya tenemos una presencia en el Top 10, que es bastante importante, mucho mejor de lo que teníamos cuando el EuroHPC-JU empezó. EuroHPC-JU es una agencia de financiación, tiene una total de 7.000 millones de financiación desde 2021 hasta 2027. Participan todos los Estados miembros, y tenemos también algunos Estados asociados que también participan. Y como ya he dicho, cubre la investigación, los programas de R&D. Antes estaban separados, ahora están todos bajo el EuroHPC-JU, programas de Horizon 2020 y también programas de Horizon Europe. Y también participan en la financiación de máquinas. En 2019-2021 hemos instalado 3 pre-exascale máquinas. Una está en Finlandia, Lumi, la otra está en Italia, Leonardo, y Mare Nostrum 5 está aquí en Barcelona. Esto es un logro espectacular, y lo más importante está bien que estas máquinas tienen la última generación de gráficos, de cartas de gráficos de NVIDIA, que están tan difícil de encontrar últimamente, y están tan caras y todo el mundo habla de ellas. Y no sé dónde está el precio de cada tarjeta de estas, pero estamos hablando de decenas de miles de euros para una tarjeta. Los chinos creen que no pueden comprar esto porque está prohibido, pero bueno, nosotros todavía los podemos comprar. Y también hay unas máquinas petascale, 5 petascale, que se han instalado, y ahora en 2022-23 estamos hablando de la instalación de la primera máquina que va a tener un exascale class performance en Alemania, y también estamos hablando de 5 máquinas petascale en otros Estados miembros. Para 2024 tenemos la próxima máquina exascale que se va a instalar en Francia. Esto es desde el punto de vista de la financiación, y también lo que es importante es que para volver al tema inicial después de toda esta larga introducción,
RISC-V es una iniciativa que también el EuroHPCJU ha decidido después de casi 2 años de conversación con los Estados miembros. No es una cosa fácil de poner en marcha, pero ahora tenemos una convocatoria para un Framework Partnership Agreement, que la total de financiación en la primera fase son 270 millones de euros. Es una cantidad importante y con esto lo que queremos hacer es volver a la primera división de diseño de high-end, cutting-edge semiconductors, cutting-edge processors. Y aquí también el Barcelona Supercomputing Center ha jugado un papel clave y nos ha ayudado muchísimo a poder mostrar y convencer a los otros Estados miembros que esta actividad es una cosa muy importante. Aquí voy a parar, Mateo. Muchas gracias, Pano, porque has descrito muy bien la situación europea. Siempre es bueno recordarla. Fue un éxito hacer el Euro HPC. 5 países firmaron hace 5 años en Roma, pero enseguida, como dijo Panos, estamos todos los países de Europa y alguno como Turquía y tal, con 2 objetivos. Comprar máquinas se está cumpliendo, es decir, Europa dedica dinero para comprar máquinas. Las máquinas ya no son de los países, son de la Joint Undertaking, son de Europa y de los países que que contribuyen a la máquina. En nuestro caso, pues tenemos Turquía, Croacia, Portugal y España, ¿no? Eso es importante. La segunda, esa se va cumpliendo. La segunda parte es más difícil porque es, como ha dicho Panos, desarrollar tecnología. Y ahí europea. Claro, cuando empezó esto, el ARM todavía era europeo, luego era un buen candidato. Nosotros hicimos los Mont Blanc, tal. Pero de repente eso se fue al carajo con SoftBank y la única solución que había era RISC-V. Ha costado mucho y Panos sabe que, yo sé que no lo dirá, que gracias a él, algunos officers más y gracias al BSC hemos ido predicando, al final creo que lo hemos conseguido. Ahora todo en Europa prácticamente es RISC-V. Luego estamos en un entorno muy adecuado para hacer cosas de RISC-V, con mucha financiación desde Europa y tal. Los 3 ponentes restantes, hay 2 profesores de universidad. ¿Tú también das clase? ¿O solamente investigas? Por la Universidad de Sevilla también. Bueno, pues 3 profesores de universidad, pero que luego 2 diseñan chip y 1 tiene ideas fabulosas que querría implementar en chip, ¿no? Entonces, barra libre, cualquier orden para que digáis cómo afecta la iniciativa europea y la iniciativa española, que lo hablaremos, en vuestro trabajo diario. ¿Os ha motivado? ¿Ha motivado a los estudiantes? ¿Ha motivado a los investigadores? Que nos contéis vuestras experiencias personales asociadas al diseño de chips y al RISC-V. Tú primero. Pues, buenos días. A mí sí me gustaría comentar que efectivamente, bajo el punto de vista de la investigación, concretamente la investigación que nosotros hacemos, que es el diseño de circuitos, y además más particularmente hacemos diseño de circuitos seguros, la importancia de la soberanía europea con respecto al procesador, porque nosotros hacemos circuitos, pero hacemos circuitos en entornos empotrados, en los que necesitamos un procesador y necesitamos que ese procesador sea seguro. Para eso, la modularidad que te aporta el RISC-V es una cosa importante, porque no es un procesador que tú le compras a un propietario que ya está cerrado, tiene las características que tiene, que tú desconoces esas características de ese procesador que hay por debajo, sino que puedes utilizar pues, este conjunto de instrucciones que es abierto, puedes decidir qué parte es la que realmente te interesa y entonces a nivel de investigación, a nivel de generar circuitos seguros, pues te da esa posibilidad de controlar no solo tu circuito, que se presupone que lo estás diseñando de forma segura, sino también que ese procesador te acompañe en el proceso del diseño. Entonces, de ahí la importancia o el interés que genera para nosotros el RISC-V, incorporar el RISC-V a nuestros circuitos para tener esa soberanía europea y esa soberanía, el control sobre el sistema on chip. Por otra parte, es verdad que
bueno, él lo ha comentado, ¿no? Que ahora mismo, pues cada vez que fabricamos un circuito, nosotros lo mandamos a Asia, a donde sea que se fabrique, y ahí dejas de tener control absoluto. Nosotros como diseñadores diseñamos nuestros circuitos, hacemos un layout y lo mandamos a China y nos vuelve lo que nos vuelva. No tenemos control ninguno de lo que hay por debajo de ese circuito. Entonces, bueno, la primera etapa es controlar, bueno, al menos a nivel de implementación, cómo es el procesador que hay por debajo. Pero una segunda etapa mucho más ambiciosa, que no está ahora mismo a debate aquí en esta mesa, pero sí que es verdad que también a nosotros nos interesa mucho, sería poder también tener el control sobre tecnologías en abierto, de tal manera que pudiéramos conocer por debajo el proceso de fabricación de los circuitos y así hacer que el circuito fuera completo desde el nivel superior del diseño hasta el nivel último, que es la fabricación. De utilizar RISC-V y has dicho un poco que tienes mucha más flexibilidad y tal, o sea, ahora todos los procesadores, la mayoría de los procesadores que diseña tu grupo son RISC-V, ¿habéis cambiado o son todavía, al ser embedded, son cosas pequeñitas que no tienen ni instrucciones, digamos? A ver, la dinámica es, bueno, como pasa en casi cualquier sitio, uno viene tradicionalmente, pues nosotros utilizamos tradicionalmente FPGAs de propietarios, muchas de ellas ya traen procesadores empotrados, que son los que hay, son de fabricantes, pero sí es verdad que ha llegado un momento en el grupo en el que hemos dicho, ¿por qué nos tenemos que conformar con esto que ya está encajado, que nos lo imponen, digamos, de alguna manera? Y entonces, en general, la dinámica de grupo ha sido cambiar el concepto y darnos cuenta que teníamos la posibilidad de dar un paso más y no quedarnos solamente en nuestro diseño del hardware, de la aceleración en hardware, del algoritmo que hagamos en hardware, sino poder hacer el diseño completo del sistema empotrado completo, moviéndonos hacia la inclusión de los procesadores RISC-V. O sea que, en cierto modo, sí, últimamente la tendencia de nuestro grupo es abandonar lo que hacíamos, iba a decir tradicionalmente, pero más bien en los últimos años de sistemas empotrados utilizando los procesadores que ya existían y moviéndonos a estos diseños de sistemas empotrados en los que introducimos el RISC-V. Hola, ¿se oye? Sí. En mi caso, bueno, tenía algún comentario de lo que ha comentado Macarena, pero a lo mejor lo dejo para después. Sí. En mi caso, cuando yo volví de Estados Unidos para trabajar en el PSC, me incorporé al proyecto Montblanc. Mateo lo ha comentado, en el año 2011 más o menos empezó Montblanc la colaboración con ARM y la idea de hacer un supercomputador basado en el repertorio de instrucciones ARM, que en ese momento era europeo. Esto costó mucho tiempo para desarrollar el hardware y sobre todo para desarrollar el software. Y más o menos tardamos unos 10 años, de 2011 a 2021, a que hubiera una primera máquina pre-exascale basada en ARM, que como ha dicho Mateo era la máquina del Fujitsu de Rick en el Post-K, que fue realmente un hito tecnológico, sobre todo para ARM. A fecha de hoy, el software ecosystem es maduro y la mayoría de clouds que podéis contratar a nivel de Amazon Web Services o Azure o otros clouds, hay muchos procesadores de altas prestaciones que están basados en ARM. Entonces, esa inversión de tiempo y de esfuerzo tecnológico realmente fue fructífera, pero tardó 10 a 12 años. La Unión Europea y otros países están apostando por RISC-V desde hace años ya, pero hemos de ser conscientes de que se va a tardar estos 10 años a que realmente haya un exascale system basado en RISC-V. O sea, no lo vamos a tener de aquí a 2 años, va a tardar un poquito. Y también, sobre todo, el desarrollo del software, creo que es lo más importante. La parte buena es que contamos con todo el mundo, la contribución al ser open source, pues hay todas las universidades, centros de investigación, muchísimas empresas que están empujando. Entonces, a lo mejor conseguimos que se recorte un poco este tiempo para tener realmente un sistema exascala basado en RISC-V.
Por último, tenía un comentario o pregunta para Panos, no sé si podrá responderlo, pero yo siempre he dicho a Mateo que creo que la Unión Europea o quien fuera debería de haber aplicado algún tipo de veto en cuanto a la venta de ARM. Yo creo que después de tanto esfuerzo de conseguir que ARM fuera que estuviera preparada para el HPC, que se lo quedaran los japoneses, SoftBank, fue una... Bueno, puedes responder tú, Mateo. Años, cuando salió a la venta, dije la mejor inversión que podía hacer Europa con los 40.000 millones comprarla. Pero mi problema no viene ahí. Si hubiéramos tenido ARM, eso hubiera sido un aliciente o un freno para desarrollar RISC-V. Porque ese es el problema que pasa en Estados Unidos. El tener Intel, ARM y tal, es un freno para desarrollar RISC-V. Por eso Europa tiene una oportunidad para ser el país, el continente, lo que sea, líder en desarrollo de RISC-V, porque no tenemos las ataduras que tenían, ¿sabes? O sea, eso, la pregunta es para ti ahora. ¿Qué piensas? Porque tú eres ambidestro, tú haces cosas con ARM, eres el director del centro ARM en el BSC, pero haces RISC-V, entonces ¿tienes el corazón partido o qué haces? Sí. Entonces, ¿a dónde iba? Entonces, yo quería ir a que esto lo compró SoftBank, pasó a ser japonesa, luego lo intentó comprar Nvidia, luego ahora va a ser americana la empresa, aunque tenga los headquarters en Inglaterra. Entonces, mi miedo, ¿qué nos pasará ahora que estamos haciendo esta gran inversión con el CHIPS Act, con el PERTE, todo esto, que nos pudiera pasar algo parecido con las empresas basadas en RISC-V, que estoy de acuerdo, Mateo, que ha sido, hasta cierto punto ha sido bueno porque hemos focalizado todos nuestros esfuerzos en RISC-V, pero que no nos pasará algo parecido ¿Tienes alguna pregunta para Panos o ya no está? No, ya no está. ¿Está? Sí. ¿Qué vamos a hacer para conseguir esto? Él sabrá si estuvo a punto de Europa de comprar o no, lo discutiste. Hubo muchos informes. Yo era a favor, escribí a favor, no me pidió mi informe. Bueno, yo no voy a comentar sobre empresas específicas y planes comerciales y cosas de este tipo. Lo que puedo decir a nivel general es que ahora en Europa tenemos un marco jurídico que permite el control de inversiones en sectores estratégicos. Es una cosa que no había hace 3-4 años, esto es nuevo. Y cada inversión que se considera estratégica o sensible desde un Estado miembro o directamente desde la Comisión pasa a un control mucho más detallado antes de ser aprobado. Espero que esto responda a la pregunta. No, eso nos tranquiliza porque eso quiere decir, como ejemplo, que ASML no se venderá. Y menos a los chinos, si se aplica esto. Pero está bien, está bien. Yo antes, porque voy a dar la palabra a Mon, pero antes te quiero hacer para prebúsqueda de que tú que eres matemático teleco número 1 en todo, tal, que nunca yo pensé que harías cosas prácticas, ¿no? Siempre en el mundo de las ideas. Fui su director de tesis, ¿no? Pero sin embargo estás haciendo chips, lideras el diseño de chips y has hecho mucho. Luego nos contarás ¿cómo lo ves? Si te ha cambiado la vida, si eres feliz, no eres feliz, si has motivado a los que tienes investigando, si los motivas más con los teoremas, lemas y corolarios, o diciendo, mira, he hecho el lagarto K, he hecho este chip que hace cosas del genoma, ya que tenemos una cosa preciosa que ha hecho un acelerador para la cosa genómica, vectorial. Esa es la pregunta para luego. Tú como perro viejo, Mon, has sido también muy teórico. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, bon dia a tothom, buenos días. Un placer estar aquí en mi casa, ¿no? Desear a Lluís Terés que se recupere pronto. Me llamó anoche a las 11 de la noche. Yo soy compañero de promoción de Lluís Terés y empezamos juntos haciendo diseño de circuitos integrados cuando los circuitos integrados tenían 3.000 transistores, poco más, en un lenguaje de descripción que se llamaba Lucy, de descripción de rectángulos, y eran los orígenes del Centro Nacional. No hables del tiempo de Julio César. Perdón, que no te he entendido. Que no hables del tiempo de Julio César, de cuando Julio César invadió las Galias. Vale, no. Quiero decir que yo puedo sustituir bien a mi amigo y colega Lluís Terés, al que le deseo una pronta recuperación. Que por cierto yo estoy operado también de la espalda y le estuve dando consejos. Perdona, Mateo. Bueno, yo lo que quiero transmitir aquí es que
hace 40 años, vuelvo a insistir, yo no pensaba que íbamos a llegar al sitio donde hemos llegado. Y el sitio donde hemos llegado es un sitio donde competimos a nivel internacional con los mejores investigadores de las mejores compañías y de las mejores universidades americanas y asiáticas. Y yo no pensaba que esto iba a pasar en estos 40 años. Ha ocurrido. En el tema del diseño de chips y de fabricación de chips, estamos ante una oportunidad histórica. Tenemos los mimbres en Europa, por supuesto empezando con ASML, que si no recuerdo mal fue una startup de Philips, cuando Philips fabricaba, diseñaba chips, igual que otras compañías europeas, en Francia, en Italia, incluida Olivetti, por ejemplo, y alguien nos convenció, no sé quién, que lo nuestro en Europa no era el hardware, sino que era el software. Bien, cuando vino Linux, como ha dicho Mateo, demostramos en Europa, demostramos en España que sí que eso era nuestro, porque lo hemos sabido utilizar muy bien. Pues yo el mensaje que transmito es que ahora podemos ser capaces de la misma manera de diseñar nuestros propios chips. Cuando se ha hablado aquí de la soberanía tecnológica, hay que distinguir entre dos cosas. Mi punto de vista es, una cosa es el diseño de los chips y otra cosa son las fábricas. Bien, decía Macarena, lo mando a la foundry y pierdo el control. Pero es que compañías como Apple y Nvidia hacen lo mismo que tú. Es decir, ellos diseñan y lo mandan a TSMC. Y entonces yo, si puedo influir en algo, lo que diría es que hay que empezar por el diseño, que el acento en Europa y en España debería ser el diseño. Y las foundries, que es algo que cuesta un pilón, 20.000, 30.000 millones, bueno, pues habría que pensarlo como una estrategia diferente. Pero fundamentalmente el diseño de chips en España lo tenemos que abordar. Por último, es decir, el lenguaje máquina no es algo anecdótico, no es para nada, ni mucho menos, y el ensamblador asociado no es nada anecdótico. El lenguaje, el uso de ese lenguaje, que todos en Europa, en Iberoamérica, por ejemplo, podamos utilizar esa interfaz entre el software y el hardware, no es anecdótico, nos va a costar unos años, quizás parecido a lo de Montblanc que comentaba Miquel con ARM, pero yo creo que es una oportunidad que debemos no dejar pasar de ninguna manera. Y muchas gracias por dejarme intervenir en esta mesa redonda. Gracias. Gracias, Mon. Yo quería resaltar de lo que tú has dicho la idea de que aquí podemos hacer con el RISC-V lo que hagan en cualquier lado, porque ahora son las ideas las que gobiernan. Eso no ha pasado nunca. Nosotros, como Departamento de Arquitectura de Computadoras, y tengo que decir que hemos sido un departamento número 1 en Europa seguro, pero en el mundo 2 o 3, artículos y tal, todas las ideas se quedaban en el papel. Porque tú, si hacías un predictor de salto o una cola de instrucciones, un Reader Buffer, lo publicabas porque era teóricamente mejor que el de Intel. Si Intel quería, lo ponía encima gratis porque no patentábamos. Ahora existe la posibilidad de que las ideas de nuestras investigadoras e investigadores jóvenes, que son los que realmente tienen ideas, pasen de la obra de las musas al teatro en horas 24. Eso es muy importante, muy importante. Yo recuerdo cuando convencí a Fred Pollack en el año 1998 que instalara un centro Intel aquí, en el cual yo iba a ser director, pero desistí. Sinceramente, qué chulo soy, pero es verdad, porque 3 semanas antes decidieron que fuera privado en un campus público y eso no me cabía en la cabeza, igual fui tonto, ¿no? Dijo, si yo hubiera sabido todas las ideas que habéis tenido aquí, la UPC sería millonaria y vosotros también. No habéis patentado ni una, porque estamos utilizando todas, porque no tenéis medio de utilizarla. Ahora esto se acaba, eso es muy importante lo que has dicho. Bien, después de esta ronda yo abriría preguntas y si no, continuamos aquí. Vamos a estar 3 horas, porque María me ha dicho que continúe. No. ¿Preguntas? A ver, venga, animaros. A ver, el cubanito. En Cuba no hacéis chips, aunque arregláis coches hace 70 años, tío, y funcionan. No, Mateo, yo voy a tomar el testigo de lo que ha dicho Miquel sobre mecanismos de la Unión Europea para proteger
activos estratégicos en la cadena de valor de la producción de semiconductores, pero hay un activo fundamental que tiene que proteger la Unión Europea y que se está pidiendo que se crezca, que es el activo humano. Si se genera o se produce diseñadores de chips europeos, personas capaces de crear chips en Europa, ¿cómo Europa lo puede retener? ¿Cómo puede evitar que ante el hecho de que tengas 1000 diseñadores de chip, lleguen multinacionales norteamericanas o chinas o taiwanesas o de Emiratos Árabes y te lleven al talento? Es un inciso. Juanito, tienes toda la razón y yo te diré que este verano el profesor Beivide, el profesor Antonio Rubio, hemos escrito 20 páginas que tenemos que poner, porque habla de todo eso, de cómo se produce el talento, qué hacen las naciones. Y no quiero chafarle la mesa redonda, porque estuve en la mesa redonda el otro día en Santander de María, y sin universidades no hay chips. Este es el título que tuvimos, que salió en el País hace poco. En Estados Unidos, las empresas dan dinero a las universidades y el Estado da dinero a las universidades, pero son las universidades las que educan, para eso han sido creadas. En Corea del Sur tienen un programa tremendo de 350.000 millones para crear... Bueno, en Estados Unidos quieren crear 250.000 en 5 años. ¿Vale? En Corea del Sur 50.000, recuerdo así de memoria, ¿no? Donde Samsung, Hynix y tal. ¿Para qué? También, que es otro tema, café para todos no. Son los mejores en memoria, ahora quieren ser los mejores diseñando aceleradores de AI y los mejores en in-memory computation. Luego eso es fundamental. Último, Miquel y yo estuvimos en un congreso en Bangalore. Hay un potencial de los indios o hindús, no sé cómo se llaman, los de la India, los de ahora se cambian, ¿no? Hay un potencial de los baracos y baracas que no veas. Las empresas van allá, instalan, o sea, que es fundamental, pero ese tema lo tratará María y compañía, ¿no? ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra pregunta de vosotros? Venga, animaros, hombre. No estáis animados. Joder. Venga, tú mismo. Dale un... Para la instalación de fábricas en Europa, ¿cuál es cuánta cantidad de ese largo para fabricar? Porque se pone 3 nanómetros, implicaría que nos quedaríamos retrasados, porque ya si la instalación de 3 nanómetros está ahora, al futuro los 3 nanómetros... No. ¿Cómo sería la duración para poner fábricas europeas para la fabricación de los chips? Pero habla tú y luego hablo yo si me deja algún resquicio. Vale. Bueno, nosotros hemos puesto en marcha el marco que va a permitir este tipo de inversiones, ¿no? Ahora entrar en concreción, qué tecnología se va a hacer 3, 5, qué empresa, qué dinero, cuál es el el planning en el tiempo de la inversión, de return on investment y cosas de este estilo, nosotros como Comisión Europea no vamos a entrar en esto. Eso es una conversación que tiene que tener el Estado miembro, donde se va a producir la inversión con la empresa privada que va a participar en esta inversión, en la implementación de esta fábrica. Lo que quiero yo añadir un poco es que RISC-V es una cosa importante al nivel de diseño, pero para no olvidar la importancia de la tecnología de fabricación, ahora vemos un cambio que en lugar de hacer chips monolíticos, estamos haciendo chiplets, cosa que es directamente relacionada con el tipo de fábrica que tienes y cómo tienes acceso a esta tecnología y cómo vas a trabajar uno de los primeros de tener este tipo de posibilidad de diseñar este tipo de cosas. Si no lo tienes eso, si no tienes fábrica, están muy lejos, no eres el cliente número 1, porque si vemos los diseños que se hacen en 3 nanómetros, en 5 nanómetros, 7 nanómetros, el porcentaje de diseños europeos es muy pequeño, ¿vale? Eso también es importante, eso también tiene que cambiar. Por eso yo creo que es muy importante el diseño, yo soy el primero que lo va a apoyar, pero su importancia también tiene el acceso al último tipo de tecnologías de fabricación. Por ejemplo, 3D integration, chiplets, combinado con RISC-V,
yo creo que vuelve a dar una oportunidad para nuevos actores, espero yo europeos, para poder entrar en este tipo de mercado, en este tipo de iniciativas. Sí, yo lo que quería decir es que hay muchos tipos de chips. A ver. ¿Se me oye? Ya no me dejan hablar. ¿Se me oye? Sí. Que yo lo que digo es que hay muchos tipos de chips que dependen del tamaño del transistor y del número de transistores y normalmente están relacionados. Lógicamente, el tema de diseñar y fabricar chips de altas prestaciones es el problema geopolítico más importante que hay en el mundo hoy después de la guerra de Ucrania. Tanto es así que hay gente como yo, que hace 3 años que decimos que Estados Unidos protegerá a Taiwán hasta que tenga el clon en Arizona. ¿De acuerdo? Seguramente a partir de ahí no le interesará, pero aún así el otro día salía una declaración de un secretario de Estado que dice que si China atacaba a Taiwán, que Estados Unidos machacaría la TSMC. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, luego Estados Unidos quiere hacerse los clones y tiene el clon en Arizona, el de la Samsung en Austin y tal. Europa creo que lo está haciendo bien, aunque teníamos mala tecnología, la primera cosa que se ha hecho pública, yo creo que se ha hecho muy bien, y es traer TSMC a Dresden con una tecnología que será entre 12 y 28 nanómetros, que es la que necesitan los coches, y el mercado de coches es 4 a 5 veces, va a ser más importante que el de servidores, que ese es mucho. Pero ¿qué ha hecho? De acuerdo totalmente con Panos. Diseñar no sirve para nada si no lo usas. ¿De qué quieres hacer un rascacielos de 200 alturas si no hay inquilinos? Entonces, lo bueno que hay asociado a esa fábrica es que Infineon, NXP, Bosch y Qualcomm, cada uno de ellos han pagado un 10% y se han comprometido a que todos los millones y millones de chips que hacen para los coches europeos, y si se pueden vender para afuera, se fabricarán allá. Luego, chapó a esa iniciativa. Hay otras, como las de Intel, que se han enfriado porque, claro, una vez que el Biden, que está a nivel tecnológico, yo creo que está haciendo mucho más daño que el loco de Trump a Europa, esa es mi opinión, pues resulta cuando vio que Europa se movía para el Chip Act, hizo el suyo y está frenando a las empresas americanas para que vengan aquí. Si Intel antes pedía, por ejemplo, el 60%, ahora pide el 80%. Se han enfriado, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Europa en Dresden está bien, lo que va a hacer en Global Foundries también, porque va a subir la tecnología. Necesitamos, como ha dicho Panos, tener las Foundry también, pero necesitamos diseñar y sobre todo necesitamos que produzcan. Tener una Foundry, si no tienes usuarios, es el mayor error del mundo. Es el mayor error del mundo. Si queréis añadir algo, alguno de vosotros, de panelistas, ¿quién? No lo veo. Sí, por favor. Aquí, Seri, aquí a la derecha. Aquí a la derecha, aquí. Sí, adelante. Muchas gracias a todos. ¿Puedes identificarte, por favor? Sí, soy Pelayo Marín Villa, soy estudiante de doctorado en el Centro de Física de Materiales de Donosti. Entonces, bueno, yo vengo un poco de la parte así de física de materiales y eso. Entonces, de hecho, mi pregunta iba un poco por ahí, ya que entiendo que, bueno, si vamos a meter fábricas de semiconductores en Europa, supongo que eso también supondrá un reto a la hora de las cadenas de suministros, de todos los materiales que se necesitan para hacer este hardware y bueno, también abrirá, imagino, puertas a la investigación para este tipo de tecnologías, ¿no? Aquí, imagino. Gracias. Sí, la supply chain es fundamental. El dinero, el objetivo, si lees el último artículo en el Communication de la CM sobre Corea del Sur, quieren establecer la mejor supply chain del mundo. Indudablemente es fundamental porque en cualquier foundry de estas hay el ASML, que es el que hace la litografía, es fundamental, pero hay otras cosas que si no se tienen tampoco, por ejemplo, el software, porque puedes hacer canales pequeños, pero ¿quién te trabaja con esos canales? No es la máquina, es un software que hay por arriba. Es importante colaborar, es importante facilitar esa cadena de suministros. ¿Tienes alguna cosa que...?
Yo, una cosa que quiero decir es que para volver a la iniciativa RISC-V que estamos poniendo en marcha ahora en la Unión Europea, está centrada en el diseño, para aclarar esto. La fabricación y estas inversiones de miles de millones es otro marco, tiene otro tiempo delante, otro tipo de consideraciones. Entonces, para volver un poco al tema del panel hoy, importante es el RISC-V está en el diseño, enfocado en el diseño. Lo que queremos hacer es tener soluciones diseñadas en Europa para varios tipos de mercados. Tener, por ejemplo, aceleradores para inteligencia artificial, que es todo all the range, que es todo valores bursátiles que han explotado y centros de datos que se están construyendo solo con este tipo de aceleradores y ChatGPT y todo eso, explosión que hubo los últimos meses. Entonces, queremos que esta iniciativa RISC-V pueda responder a varios tipos de aceleradores. Tener aceleradores más específicos para workloads de supercomputación, por ejemplo, tipo vectorial. Tener incluso un mainstream CPU que va a poder controlar el resto de los aceleradores, pero también este CPU va a estar basado en RISC-V y no vamos a necesitar comprar una CPU fuera de la Unión Europea. Entonces, la idea es de poder tener soluciones a todo este tipo de preguntas, a todo tipo de necesidades. Y esta es una cosa que estamos poniendo ahora en marcha y estamos esperando que en los próximos meses y vamos a tener mucho más detalles en concreto para poder anunciar públicamente cómo se va a producir todo eso y quiénes son los actores principales que van a participar en esta iniciativa. Es muy importante no sobrecargar la iniciativa de RISC-V con todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, supply chain, access to materials, rare earths, todo lo que se puede leer en Financial Times, ¿no? Nosotros estamos haciendo una cosa muy enfocada en el diseño y queremos diseñar, basado en este open source estándar, RISC-V, diseñar cosas en Europa de actores entre empresas europeas. Lo que sí es verdad que al menos nosotros ahora mismo estamos participando en un proyecto financiado por la Unión Europea en la que es una acción coordinada, ¿no? y la Unión Europea lo que impulsa es un poco la exploración completa del diseño en abierto, o sea, de los RISC-V, también de repositorios en los que hay hardware abierto tal como existe, es decir, los que estáis acostumbrados a Linux, en software hay muchísimo, pero en hardware no hay tanto. Y también soporta, bueno, ahora mismo la exploración, no es el desarrollo porque es una acción coordinada, pero también del software para el diseño, que también lo incluye y lo está ahora mismo financiando la Unión Europea. No hay que cargarle, como dice, a la acción RISC-V y todo, pero sí que es verdad que la Unión Europea también tiene otros cauces para darle énfasis a esa vía. Vale, Macarena. Miquel, te había hecho una pregunta, no sé si la quieres dejar, no sé si es más orientada al panel de educación. Ahí, a ver, Agustín. Estos son los que nos tienen que poner una fábrica en Alemania, los de Intel, pero no sé Hola. si... No se la ponen. Ponla en los monegros. Ahí en los monegros. Ahí MIT Español, Monegros Institute of Technology, mi tierra. Bueno, me presento Agustín Gallego, Intel. Tengo una pregunta, aunque está relacionado, hemos hablado de la concentración de las compañías americanas, las compañías chinas, el poder. Yo al final soy una compañía americana, ¿no? O me paga una compañía americana, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo veis el papel de los hiperescalares como Microsoft, Google, que al final son compañías tan grandes con una capacidad que quieren entrar en el mundo de la supercomputación, ¿no? Y de alguna manera, pues claro, la concentración al final se queda todo igual, volvemos a América, ¿no? Es decir, al final las tres grandes como Amazon, Google y Microsoft. ¿Veis una amenaza realmente para el mundo de la supercomputación, estas compañías? Esta pregunta no es de RISC-V, si quieres te la pregunto yo. Venga. Porque a la única persona que sabe de mi despacho era un jefe de Amazon. Es decir, la pregunta es, ¿el BSC dentro de 10 años existirá dentro de 5? Porque Google y Amazon, que son almas de la caridad, pueden hacerlo vuestro mejor. Primero, el precio actualmente es más de 10 veces. Segundo, te ponen el caramelo y cuando te acostumbras al caramelo ves que llegas al palo y el palo es muy duro.
Tercero, a nivel técnico, mover datos no es fácil. Y cuarto, un país no puede permitir nunca eso, porque entonces dejas de formar gente en esos temas. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Luego, no es de RISC-V. Lo que vamos a hacer con RISC-V son centros cloud en Europa, que sean de manera... O sea, fíjate que ningún centro de supercomputación en América ni siquiera se lo plantea. Que si una empresa tiene un pequeño trabajo, quizá lo más fácil es alquilarlo. Si tú vas y alquilas y necesitas un coche un día, no te compres un coche. Y ahí Google o Amazon, pero como tengas cada día y mover y tal, imposible. Además, los datos para ellos es el peor negocio. Las ONGs, yo siempre digo que Facebook es el peor veneno que ha creado la humanidad. No sé si contesto a eso, pero más preguntas, si no, haría yo una... Mateo. Ahora, después de Intel viene NVIDIA. Primero HP, Intel, NVIDIA se están posicionando aquí. Oye, que esto es abierto, somos universitarios. Aquí estamos para ayudar, Mateo, y somos todos de la casa. La pregunta es más bien para la parte de la derecha, porque vosotros ya sé que sabéis más o menos la respuesta, pero para Miquel y para Macarena, ¿cómo veis vosotros? Una cosa es la investigación, el desarrollar, el comenzar a diseñar un chip. ¿Cómo veis que se va a transferir eso luego al mundo de los negocios? Porque a mí me da mucho miedo que se invierta mucho dinero público en diseñar algo sin tener una estrategia luego empresarial, ¿no? ¿Cómo veis el paso de lo que vosotros vais a poder diseñar? ¿Cómo va a llegar eso al mercado? Mateo ha dado un ejemplo muy bueno con lo de Infineon y toda la historia, pero desde vuestro punto de vista, no quiero el de Mateo, no quiero el de Panos, y perdonadme, es cómo ve un investigador en lo que él está trabajando, cómo eso va a ocurrir luego realmente, cómo se va a reflejar realmente. ¿Cuál es la ilusión que tenéis por que aquello realmente ocurra? Que a mí me encantaría, y yo me encantaría ser parte de ello. Bueno, es que pones una pregunta de negocios a gente investigadora, joder, o sea, ahora te voy a decir cómo evolucionará la arquitectura de los supercomputadores en el futuro a ti. A ver, Nvidia, ¿verdad? Claro, o sea. Bueno, exacto. El moderador ha de moderar. Venga. Ha de salvar a la tropa. Bueno, como le he quitado antes el micrófono que lo tenemos compartido con Macarena, respondo yo. Yo creo que RISC-V justamente es lo mejor que te puede pasar para las startups. O sea, si tú estás desarrollando una nueva tecnología, es un centro de investigación o una universidad, pasar esa tecnología, meterla en el ecosistema de RISC-V, te beneficias de todo el desarrollo que se está haciendo en el software, lo puedes customizar, como decía Mateo al principio, para tu aplicación de interés en concreto, y puedes hacer un spin-off de la universidad. De hecho, el BSC ha hecho un spin-off recientemente que pretende hacer esto, y lo que vimos, que Mateo también lo ha explicado antes, lo que vimos en India, cuando fuimos en abril, era justamente que había un movimiento de startups, spin-offs, con el objetivo de crear nuevas tecnologías, todas montadas alrededor de RISC-V. Entonces, justamente creo que RISC-V ha abierto la puerta a un país como España, que tradicionalmente no hemos hecho ese tipo de empresas, a poder crear empresas desde cero, altamente tecnológicas y que puedan llegar al mercado y tener un valor muy importante. A mí me gustaría añadir que nosotros estamos participando ahora mismo en un proyecto europeo, SPIRS, en el que participan dos grandes compañías, una de ellas Telefónica y I+D+I, y nosotros estamos desarrollando una plataforma segura que una de las cosas que incluye es un RISC-V, y Telefónica apuesta por eso particularmente, pues porque al final es un dinero que se ahorra tener que pagar los royalties a compañías de procesadores. Si ellos tienen que desplegar una red a lo largo de toda España en el que van a poner FPGA distribuidas por todo el país, si se ahorran tener que pagarle los royalties a una compañía, se meten de lleno a ello. O sea que el RISC-V te abre las puertas no solo a pymes, sino también a grandes empresas para el desarrollo. Yo, un poquito. Esto no vale la pena porque con él desayuno cada día, entonces ya sabes, todo eso ya. Intento enseñarle cosas, porque es un poco duro, pero... Mira, te voy a poner un ejemplo, Javier. Es una predicción, como hacía mi amigo Joan,
el oráculo de Delfos y todas estas cosas. En 10 años, todos los servidores llevarán RISC-V. Todos los coches llevarán RISC-V. Luego, fíjate si hay oportunidad de mercado. Creo que tu jefe está temblando, porque sabe que hizo una mala arquitectura y que tiene el software, y que si Nvidia es lo que es porque nos ha robado a muchos de nosotros mucho tiempo por hacer la tontería de cambiar los programas, los algoritmos. Es decir, eso ha sido una cosa que hay que hacer el undo. Con el procesador vectorial que estamos haciendo, esas cosas se resolverán. ¿De acuerdo? Entonces, Jensen está realmente intranquilo. Díselo. O sea, que vende tus stock option que van ahora arriba porque van a bajar dentro de poco. Más preguntas. Allá. Buenos días, ¿qué tal? Soy Raúl Dedel. A mí me ha quedado una duda al principio sobre, bueno, cómo al final, creo que ha comentado Panos, ¿no? Que se estaban haciendo unas normas jurídicas o un marco quizás más estricto para que no pase quizás lo que ha pasado con ARM, ¿no? ¿Es esto correcto? ¿Lo he entendido yo bien? O sea, porque claro, aquí puede haber el peligro de que al final se desarrolle mucho esto y luego venga, como quizás decía Adriano también, una compañía y que al final compre todo ese diseño y todo ese desarrollo que se está promocionando desde el entorno público, ¿no? Entonces, me ha parecido entender que comentabas, Panos, que hay como un entorno jurídico nuevo, ¿no? En base a patentes, no sé, para protegernos de quizás este escenario futuro. Bueno, en concreto en la iniciativa RISC-V, la propiedad intelectual que se va a producir necesita un permiso de la Comisión Europea para poder venderse. Entonces, esto es como un filtro que va a haber. Pero yo hablaba de un marco jurídico más general que puede controlar la Foreign Direct Investment, cuando una empresa extranjera quiere comprar algo en Europa y esto se señala que es algo sensible o algo estratégico, entonces pasa como un control más detallado. Esto es lo que existe. Pero eso no quiere decir que tenemos que entrar en un proteccionismo brutal y encerrarlos y nosotros no podemos comprar nada afuera y ellos no pueden comprar nada aquí. Entonces hay que tener un poco sentido común y mantener el equilibrio, porque Europa es una región que exporta mucho, invierte mucho dinero en otras regiones, entonces también es importante tener esto en cuenta. Yo creo que RISC-V hay que verlo en el mismo sentido que se ve Linux. Linux es abierto y después está Red Hat que lo comercializa. Pues RISC-V es lo mismo, puede haber después empresas que lo comercialicen, pero es abierto y está disponible para todo el mundo. La filosofía es esa misma. Lo que está abierto, que lo podemos compartir todo, y después el que ya lo comercialice y que le saque rédito. Eso es correcto. El punto de partida es muy diferente en RISC-V que con ARM, que era una compañía en el fondo privada, propietaria de su juego de instrucciones, y esto es partir de una iniciativa global, colaborativa. Entonces, habrá licencias, habrá problemas de tipo jurídico, económico, pero por supuesto no las de lidiar con una compañía como ARM o Intel o cualquier otra que sea propietaria. Aquí, yo. Yo tenía un par de preguntas. La primera muy sencillita, y es que normalmente las jornadas, sí, no serán para ti, Mateo. La primera es que normalmente las jornadas las hacíamos en inglés y estamos derivando al castellano. No sé si hay alguien que tiene inconveniente en que sigamos en castellano o mejor nos trasladamos. Deberíamos pasar al inglés, ¿verdad? A buenas horas, manda. Mateo, you have a text message from Long. Anyhow, my question. Panos mentioned that there is a budget for designing of RISC-V processors, okay? And my question is, we are a user group here, and we need to move the applications to the new architecture. What's the budget you are expecting, and when it will be starting the process to move the applications from the current architectures to the new one, to make sure that they are using the systems in the adequate efficiency of the energy that we are using? It's not only a question for you, but it's also the forecast for the others. Should I answer in English? Or, Greek. Okay, θα μιλήσω ελληνικά. I will speak Greek then. Okay. So, as part of the effort that we're doing in RISC-V initiative, an important part is the porting of applications to the new hardware architecture. So, one of the things that this initiative must do is to select the most strategic, the most important applications
Of course, you need to have access to the code owners and to the code developers and work with them in order to port this type of applications to the new forthcoming architecture. One other important aspect is we have this hardware-software co-design. So the idea is that the people that design the hardware work in close collaboration with the software people in order to make sure that the requirements coming from the software are being reflected correctly in the CPU design or in the accelerator design. This is something that is really important. You don't design a chip for something that you imagine, the hardware designers are imagining, but they have a real feedback loop from the software developers. By the way, we are porting many applications to our hardware. Okay, you know, EPI 1, EPI 2, Europilot. In all these projects we are porting. Okay, but I know that what you would like to have the best hardware, but the best software. I can understand your point. So developing hardware without the associated software makes no sense. But so, Matteo, it's very important to start moving the applications because there are very yeah. old and ancillary So applications that have never been ported, and we should start moving ready now. Obviously. In fact, with the Mont Blanc, we developed the software stack before the hardware. So yes. Any other question? Yes. Yeah. Who? Here. Okay. I'm a master student, Manuel Jimenez de Castro from the UPC, and also working at the Earth Science department in the Computational Earth Science group. And so, kind of going in the same line, I was wondering, you're always focusing so much on the offer part, offering chips, offering technology. I want to ask, for the strategic point of view, what are you guys doing for the demand, so for the move of the applications? Because, and I put myself as a user, I'm lazy if I'm working in x86 for my whole life. I don't want to move to another architecture, to use another compiler, and all of that would be troublesome. So what are you guys offering for us as users for the upcoming technology? Miguel, would you like to answer this thing? Or maybe, because to distribute the question, this is an easy question, so it's for you. Well, I'm a hardware guy, so maybe I'm not the best one to answer, but my experience with applications in general, the porting of these applications to new ISAs like ARM and RISC-V requires time, and especially in supercomputers you need to fine-tune the application and take into account many microarchitectural decisions. But this applies only to supercomputing applications, which is the target of this workshop, and I understand your question. But in general, for 99.9% of the users in the world, they are oblivious, or their work as software developers is not really so affected by the ISA. I mean, they just recompile with GCC, they link with the libraries that are available, so everything is ready for them. Of course, if you use hand-tuned code with assembly code and all of that, then you will need to do some extra work. But I think this is, it's a minority of the developers. More questions. I say something similar at the beginning. The big advantage we are going to have is why NVIDIA is so successful. Because they gave us a few years ago on this world, and we spent a lot of time developing software for this accelerator, okay? Yeah, but how many people were doing that? The one who got this award. But now it's the worldwide who are developing applications. You go to India, for example, you go just to BSc, you will see how we are porting real application to the vector architecture we have, compiler, tools, whatever, okay? That will take time for general purpose, but there are some predictions, and I would like that in 3 years from now, there were a very high competition at the server market between the RISC-V and the rest of the processor. These are my predictions in 3 years from now, okay? So at that time, the software should be available for the server, is it not?
There are many people developing software. From scientists that work in my department, they just pick the software and they just want it to run. So if they're used to using whatever, for example, use ICON, which is a model to simulate the atmosphere, they just run it, and that's compiled in x86. They're not going to port these things into RISC. Again, for supercomputer, for example, we have GROMACS, NAND, many ALIA. All this code has been poured to the RISC-V we develop. Okay, so step by step, many others will join, and we develop this software because it's the whole world who is contributing to this. This is the difference. Might as well just push them as well with projects. So you can be one of them. You can sacrifice yourself to contribute to this software development. Yes, so thank you very much for all the questions and all the talks. So my name is Tom Northam. I'm a postdoctoral research at the Material Physics Center in Donostia. And the question I had was more in terms of sort of like sustainability and that kind of stuff. And sort of because I know with the Europe especially, and a lot of policymakers, there's a lot of focus to sort of clean energy and that kind of stuff. And I was wondering if that's something, because there's, I guess it's also related to the chain of supply. But not only that, also things of like using solar panels and that kind of stuff for the factories and that kind of stuff. And I was wondering if that's something that sort of you have thought of also when developing these chips and all that, the type of material used and how it's produced and the energy and try to keep it as clean as possible, let's say. Thank you. What is the question? Because you were talking about the question was that how much... Yeah, so the question is... Sorry? The question is 2 plus 2 equal to... Yeah. No, like how much, like is there sort of, do you have a department also, or how much thought has been given to the whole, yes, we have this very nice sort of processors or whatever, but also the material use and how much, what is sort of the carbon footprint of that? Yeah. Any of you? Maybe it's too obvious, I don't know. So you know, there are. I mean, we should talk about the artificial intelligence or whatever. I mean, we can tell you that we, as computer architects, together with the physics, we are doing more and more computation with the same electricity. Okay, there is a measure for supercomputer, which is the Green 500, and we are now developing the faster are around 50 gigaflops per watt. Okay, so at the technical level, we are reducing this carbon footprint. Okay, the question is that there are so many applications, training network or whatever, that in global. I saw some slide who scared to me because they say that if we continue, I don't believe that, and there are people expert on artificial intelligence as here, that in 10 years from now, we don't have enough electricity just to feed the NVIDIA accelerator. So listen, if there are no questions, I would like to say something important. I will say that in Spanish. Okay. Another question, and then I will finish, please. Well, sorry. No, go. I wanted to ask, if you have a software that you can recompile for the new architecture, let's say, how do you expect that architecture to behave differently from an ARM, Power 8, Intel, and AMD? This is one part. And the second part is, if on the other hand you want to target an accelerator, which is the language of choice? Is it OpenCL? Is it something different? Okay, so in my case, what I would expect when I buy a new machine is that I recompile the application and I get extra performance.
This has been very easy to do with the x86 machines that we had at BSc, and that's also why, well, one of the reasons why we keep with Maelstrom 5 having a large general purpose partition based on x86. For ARM, at the beginning, it was not the case. So our experience with PostK, for example, was that just recompiling didn't provide enough performance, and it required a lot of hand-tuning of the application. Our expectations in the case of RISC-V is to be able to get the extra performance without having to heavily modify the application. Just recompiling, maybe some very simple tuning, and then benefiting. So with this you get good performance and then benefit from the customization that RISC-V adds. This is something that the specific libraries can introduce, and then get a high-end processor with the latest technology node, and then get better performance than your previous machine. So I think RISC-V shouldn't be a problem for that, to get this extra performance in an easy way, in a reasonable way. Vamos a tiempo, tranquilo. Gracias a todos, pero antes de acabar, no hemos tocado un tema importante, ¿no? Y es que, hablando de RISC-V, de diseño, de foundries, igual que Europa está dedicando mucho dinero, el gobierno español, de los fondos de recuperación, está dedicando mucho dinero. Yo os diré, sin ánimo de ser político, y es verdad, de que no había ninguna obligación de dedicar ni un euro para investigar, pero hay varios PERTES, el de la lengua, el de no sé qué, o sea, que el gobierno de España decidió dedicar mucho dinero a investigar, por lo menos en teoría, ¿sabes? Salen, luego la realidad puede ser otra, ¿no? Y hay 12.400 millones en el PERTE chip. Yo contribuí a escribir bastante de ese PERTE, ¿no? Y en ellos hay muchos aspectos, el de las foundries, que bueno, lleva el comisionado y tal, pero a nuestro nivel creo que deberíamos todos juntos intentar varias cosas. La primera es la que he dicho: sin universidades no hay chips. Y hay dinero para la formación, pero creo que se han equivocado. Yo les he dicho a los del gobierno que se han equivocado tremendamente con estas cátedras chip de empresas. Porque, por una sencilla razón, RISC-V significa colaboración, significa cooperación. Han echado indirectamente a competir a universidades, y las universidades lo que deberíamos hacer es colaborar, porque es por primera vez en la historia de la universidad española. Podría haber un tema, igual que lo bien que lo estáis haciendo con las redes, de compartir cosas. Deberíamos de compartir la docencia, la formación, que es un tema para vosotros. En la RISC-V, el otro día estuve en una mesa redonda en la Menéndez Pelayo, donde salió este tema. Estaba el comisionado, estaba la secretaria de Estado y tal, y lo dije así, porque no tengo pelos en la lengua. El segundo tema, o sea, el producto más importante del PERTE chip debería ser la formación. Es el que menos dinero cuesta, y lo único que hay que hacer es darle dinero a las universidades, no pedirle que empresas tengan que cofinanciar. Las empresas, si quieren, que den dinero a las universidades, pero no que pongan esa condición que ha hecho. Ahí me hablaban de que algunas propuestas no han podido llegar por esa falta de... Es absurdo, ¿no? Debemos formar un consorcio, y ahora estamos 29 universidades ya. Yo pensaba que podríamos... BSC no es universidad, solamente está empujando. 29 universidades de España. Seguro que todas vuestras universidades están, y si no, pues hablar con Miquel o con Ramón, que se encargan de esto. La segunda es que si tú formas y formas en diseño, hay una cosa muy importante, porque el diseño significa colaboración con RISC-V. Yo siempre he soñado de que hubiera un procesador en el que el predictor de saltos lo hace una ingeniería de Madrid, el reorder buffer lo hace un ingeniero de Málaga, o sea, que va a haber una sinergia bestial entre universidades si lo hacemos bien. Proyectos final de carrera conjuntos, tesis, y esa gente, y no las empresas actuales, son las que van a hacer startups y van a hacer diseño que, con las condiciones que hemos dicho antes, van a crear una riqueza tremenda. Y nosotros, como universitarios, no debemos renunciar nunca
a esto que yo creo estoy diciendo. Creo que no debemos renunciar nunca, ¿no? Entonces, por eso he dicho, y acabo, que el siguiente nivel en la red tendría que ser la educación en inteligencia, no solamente el uso de las GPUs o de otras, o las de MI 300 o las que sean, el Pontevecchio, los que sean, sino la educación en el uso y el desarrollo de algoritmos para inteligencia artificial y en la formación para el diseño de chip con el software asociado. Eso cuesta poco dinero y si los políticos no lo ven, pues era otra cosa que no ven. La mayoría de las cosas no las ven, están preocupados por otros temas, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el panel. He aprendido, yo creo que todos hemos aprendido y ahora vamos a por el café y nos vemos luego. Muchas gracias.